Nota. Diálogo normal. Diálogo interno o mental. Pantalla y diálogo en pantalla. Diálogo interno o flashback en pantalla. La sala se quedó en silencio. David aún estaba haciendo unas cuantas anotaciones en su pequeño blog de notas. Olmit a un lado suyo riendo ligeramente mientras aceptaba la botella de agua que Nezu le alcanzó. El mismo roedor blanco sostenía una taza de té después que el centinela se lo entregara. Mirko y Aux sentados un asiento debajo del lugar de Endeavor, ambos con diferentes botanas en sus manos, y Blathkin, Aizawa y Nemuri sentados debajo del asiento del director, la mujer heroína con un sándwich comiendo cómodamente a un lado de su compañero insomne. Debería empezar de una vez, se dijo a sí mismo Eila cuando vio a sus espectadores terminar de ponerse cómodos en sus asientos, con la excepción de Enji, que tenía cara de oler mierda debido a su impaciencia. La pantalla se iluminó mostrando una gran luna brillando ligeramente en amarillo, el cielo nocturno manchado con algunas nubes dispersas, ondulando la imagen indicó que se trataba de un reflejo en el agua. Ampliando la vista se mostraron árboles con grandes raíces brotando del agua, el manglar impregnado de niebla mientras enfocaba a un pequeño bote moverse en la bruma. Nezu se llevó una mano a la barbilla, a su lado Olmit está curioso al igual que otros en la sala. Repentinamente un aroma húmedo mezclado con un ligero toque de cuero y metal se filtraron en la sala. El maestro Azazel ha dicho que esta es la mejor manera de hacer más auténtica su experiencia aquí. Eila habló para tranquilizar los nervios de sus invitados. Ofreceré más variedad de comida como compensación para alguna futura situación desagradable que pueda aparecer durante la sesión o las siguientes. El monitor recibió asentimientos comprensivos y algunas miradas extrañas, pero decidieron seguir adelante. La escena cambió a un plano lateral del bote, dos figuras sentadas una al frente reflejando levemente el brillo de la luna, y una de atrás del primero, llevando una capa con pelaje blanco mientras impulsa la balsa con un remo. Mientras avanzan por el humedal, con el sonido de la naturaleza siendo el único acompañante, un repentino destello cortó en negro mostrando una figura de rasgos finos pero irreconocibles con una cabellera trenzada mientras se movía de forma errática. La escena terminó con una doble hoja bajando y cortando en negro una vez más. Los espectadores se volvieron tensos. Esa última acción dejó en claro lo que le pasó a la persona mostrada. ¿Qué demonios? Blath susurró para sí mismo. Nemuri dejó de lado su sándwich y se sentó firme mientras Aizawa ensanchó un poco los ojos mientras dejaba de lado su actitud perezosa. Olmit apretó los puños inconscientemente y Nezu suspiró silenciosamente. Mirko y Endeavor gruñeron un poco mientras Aux entrecerró los ojos. Un nuevo plano mostró una figura alta vestida de manera similar a como se representa popularmente a los ronin japoneses, acompañando su capa con un sombrero de arroz, mientras estaba de espaldas a los espectadores. Nuevamente un destello cortó en negro la imagen, una figura desconocida caía al suelo, las imágenes borrosas y tambaleando mientras enfocaba una puerta abierta, con una silueta en medio de la entrada que estaba colocando su espada en su espalda, a sus dos lados un grupo de otros individuos que estaban viendo en dirección a la pantalla. ¿Qué fue eso? Mirko exigió a Eila con la voz alzada. Me recuerda a esas historias del Japón antiguo. Aux comentó, su mano frotando su mentón. Ella volteó a ver al héroe alado. Estamos en la misma página. Blada sintió. Shota Aizawa dejándose caer en su asiento. El sujeto con la gran espada no parece encajar. Me lleva a pensar que se trata de otra cosa. Endeavor agregó, sus ojos intentando reconocer algo de las imágenes borrosas. El que se paró en la puerta giró la mirada sobre su hombro, la sombrera samurái solo dejando ver un ojo brillante blanco y un casco apenas reconocible. La escena ahora mostró un par de manos blindadas sosteniendo un objeto con 3 puntas, las manos solo contando con 4 dedos extraños en lugar de 5 más tradicionales, así como al hacer un cambio se mostró por un momento un único ojo amarillo mirando sin emoción a través del casco de una armadura de diseño extraño. No lo sé, pero ese sujeto ni siquiera parece humano. Nemuri comentó, una vez terminó con su sándwich. A un lado suyo Aizawa asintió, puede que se trate de un kirko similar, pero si parece ambientado en el Japón feudal posiblemente sea otra cosa. Nezu tarareó un poco, bueno, solo lo sabremos si continuamos. Él respondió recibiendo asentimientos de los demás a su alrededor. Aux murmuró algo para sí mismo en voz baja y Mirko a su lado miró expectante la pantalla, Endeavor cruzado de brazos detrás de ellos con una expresión rígida y expectante.
Haciendo un último alejamiento, el bote continuó avanzando por el manglar hasta finalmente enfocar una criatura que caminó cuesta arriba por lo que parecía ser un camino rural, usando las falanges de los pies en lugar de toda la planta. Del mismo modo estaba encorvado y la cabeza lucía achatada, con un extraño conjunto en donde estaría la mandíbula. ¿Sabes que es una trampa, no es así? El barquero preguntó, su boca compuesta por una mandíbula segmentada en 4 protuberancias individuales en lugar de ser en bisagra. Vaya. Eso, no es lo que pensé ver en, bueno, nada, Nemuri exclamó, sus ojos abiertos con sorpresa. Olmigt, Blackin y Mirko estaban igual. Endeavor titubeó de su mirada rígida con una ceja levantada con sorpresa y Aux se sentó más recto en su lugar. Disculpa Eila Tiri, pero tengo una pregunta, el director pidió amablemente. Adelante. Eila hizo un zumbido bajo cuando se giró para prestarle atención a Nezu. ¿Qué estamos viendo? Ahora que lo pienso, debimos preguntar esto en un principio, pero, bueno, él dirigió una mirada de disculpa al monitor que parecía avergonzado. Sus disculpas son innecesarias, director Nezu, temo que lo pasé por alto al inicio de la sesión. Nuevamente volvió a aclarar su voz, el universo alterno al que están reaccionando no cuenta con dones o quirks, además de que muestra varias otras especies inteligentes y sensibles. Esas últimas palabras levantaron el flojo interés de los espectadores. Escuchar sobre nueva vida sensible fue especialmente interesante para el científico del grupo. Por ahora solo pudo decir que la especie que estamos viendo es llamada por sus ajenos como Elite, y su nombre propio es Sangheili, apelativo a Sanghelio, su planeta natal. Eila se volvió de regreso para seguir con la proyección. Sus invitados estaban reflexionando sobre la información que les había dado. El primero siguió adelante, ignorando a su compañero en la barca mientras seguía adelante, con solo el sonido de los insectos y la hierba crujiente siendo su única compañía. De repente, el sonido de pasos metálicos llenaron sus oídos, el traqueteo de las armaduras imposible de ignorar para los espectadores. Oh, hay problemas, Nemuri comentó acomodándose en su asiento. Una pelea desde luego, dijo Endeavor. Tal vez una emboscada, sugirió Yaji, recibiendo un par de asentimientos con la cabeza. No se están molestando en ocultar su presencia, así que lo dudo, Aux respondió. Él estaba consciente de ello al haber participado en varias de ellas. Una intimidación, entonces, supuso Mirko, esperando ver qué tipo de lucha emplearía un alienígena. Un grupo de otros élites se pararon frente al primero, todos ellos vestidos con un mismo tipo de armadura solo variando en el tamaño de cada uno, y todos ellos portando armas cuerpo a cuerpo. Venir ha sido una imprudencia, uno de ellos habló, el brazo extendido sujetando el mismo objeto de 3 puntas de antes, que con un gesto desplegó una doble hoja de energía azulada. Espadas de energía. Dave preguntó incrédulo, había supuesto que estarían en una etapa preindustrial similar a la del Japón feudal. Él comentó, momentáneamente distraído de sus notas, no fue el único, señor Shield, pero sin más evidencia no sabría decirte cuál es su etapa tecnológica. Nezu acompañó con sus palabras. Su apariencia es engañosa, parecen medievales o de la época feudal, pero cuentan con armas de energía. Blackin comentó, ciertamente no deberíamos subestimarlos por la primera impresión. Aizawa asintió con la cabeza. Sin decir nada, el solitario Elite encendió su propia espada, la hoja de color azul eléctrico colocada sobre el pecho en guardia. Ambos bandos se miraron fijamente durante un momento antes de comenzar a correr el uno al otro, el grupo con sus armas levantadas y en una formación dispersa y el peleador solitario con su arma echada hacia atrás listo para arremeter contra sus oponentes. La sala se mantuvo con bajas expectativas, sabían inconscientemente que había una razón para ver esta pelea, pero dudaban que fuera para ver cómo un único individuo era masacrado por otros de su misma especie. ¿Esa es demasiada confianza o solo no le importa? Endeavor y Aux pensaron simultáneamente. Tus palabras de desacuerdo resultan perturbadoras para nosotros. Una voz anciana y suave habló desde un pedestal en una plataforma elevada frente al Elite. Un rápido movimiento con su espada terminó empujando a uno de los atacantes después de recibir un amplio corte en el pecho. Un segundo intentó tomarlo por su flanco derecho, siendo interceptado por su objetivo con un intercambio de 2 golpes mortales antes de ser atravesado y empujado lejos. Enviando su derecha en otro movimiento de corte bloqueó un tajo descendente. Ambos machos forcejearon un instante antes de que el ofensor fuera empujado por el brazo libre del primer Elite y cortado. Dándose la vuelta, interceptó otro golpe dirigido a su espalda. Las hojas de energía chirriaron fuertemente mientras intercambiaron un par de golpes antes de que el inquisidor lo cortara por debajo del estómago.
Un martillo de guerra fue empujado a su cabeza, la maza llena de pinchos de acero amenazando con romperle la cabeza. Él se agachó, esquivando el golpe mientras su oponente le dio la espalda por un momento, cuando su ataque pasó de largo, quedando abierto a un corte en su costado derecho. ¡A la mierda! Mirko no pudo evitar exclamar. A un lado suyo Aux se mostró curioso y Endeavor estaba interesado sobre el sistema de combate que ese alienígena estaba usando. Se mueve bien a pesar de estar completamente vestido de armadura, David comentó, consciente de cuánto podía obstruir el movimiento una coraza de cuerpo completo. Endeavor asintió, un poco receloso por ver las muertes en la pantalla. No estoy viendo ningún tipo de salpicadura, habló Bladkin, ni uno de esos cortes ha derramado sangre, aunque no sé si será roja como la nuestra, el hombre comentó, tocándose la barbilla con el índice y el pulgar. Parece más bien que el corte se cauteriza después de ser recibido, David respondió señalando su libreta. Sea el tipo de energía que use, está a una temperatura realmente alta si puede cortar el metal tan fácilmente, así que los cortes seguramente se quemarán después de ser recibidos. Nemuri se estremeció visiblemente, al igual que otros en la sala. ¡Qué aterrador!, se susurró en voz baja. Nezu, si bien estaba interesado por la peligrosa tecnología, su enfoque se centró en el recuerdo antes de la pelea. Algo le decía que era más importante de lo que parecía. Pedimos muy poco a cambio de los dones que ofrecemos. Se enfocó una figura delgada, sentada sobre un trono del que salían pequeñas estructuras doradas y ominosas, su cabeza pequeña y arrugada decorada por una sencilla corona circular de oro. Dime, Inquisidor, ¿es demasiado pedir un poco de fe? ¿Inquisidor? Yaji preguntó al aire confundido, ¿una guerra santa? Aizawa sugirió / preguntó sin estar seguro. De alguna manera lo dudo, Vlad respondió de regreso. Nezu no despegó la vista de la pantalla, aunque una idea comenzó a surgir en su mente. Dando un salto hacia atrás, el Inquisidor se envolvió en sus piernas, para aumentar su giro antes de extender y barrer su pierna izquierda cuando aterrizó. El golpe hizo tropezar a otro élite, que gimió cuando su cuerpo golpeó el suelo. Bueno, sacerdote ninja o no, ese sujeto sabe cómo moverse. Mirko elogió la habilidad del Sangeli. Sí, un mano a mano con él sería peligroso incluso sin contar su espada, que Igo acompañó con su observación. En ese caso los dones a distancia serían la mejor opción. Endeavor se unió, aunque aún no conocemos qué tipo de armas a distancia poseen el héroe en llamas, terminó un tono ligeramente preocupado. Armas de energía dirigida, seguramente, David respondió, un ligero toque de pánico en su voz, aunque aún se filtró la curiosidad. Aka ha elegido el camino del gran viaje. La figura de antes levantó una mano delgada cubierta por una túnica color vino, uno de sus dedos alargados y casi esqueléticos señaló a otro Sangeli, cubierto por una armadura de placas similar a la de los samurái, en su espalda una gran espada de acero de doble hoja. Mirko gruñó ligeramente, al igual que Olmit Tienji al reconocer al otro élite. ¿Es el mismo? Nemuri preguntó, ella igualmente enojada. Así parece, a no ser que ese sea un diseño estándar, lo que dudo mucho. Aizawa le respondió, su bufanda moviéndose ansiosamente. ¿Por qué te niegas? Aka se paró junto al monarca sentado en el pedestal, justo frente al Inquisidor, mientras ambos se miraron fijamente, los ojos fríos y en blanco. Este viaje nos llevará más allá de este sencillo pacto, nos llevará a la divinidad. Algunos héroes se burlaron, en concreto, Aux, Mirko, Endeavor y Vlad, aunque el primero estaba más que consciente de lo que un pensamiento así podía desatar. Fanáticos religiosos. Aizawa sintió un hormigueo en el estómago, nada como un grupo radical convencido de sus creencias. Nezu agregó desde su asiento. Otro élite corrió en dirección del Inquisidor, su brazo echado atrás preparando un golpe letal mientras acortaba distancia. Al darse cuenta de eso, el Inquisidor tomó al élite con el que estaba forcejeando, moviéndolo para tenerlo de frente cuando su compañero lanzó el corte letal. Él empujó el cadáver a su oponente y se alejó de un salto hacia atrás. Usó el tiempo ganado para ajustar su postura y correr encorvado mientras preparaba su propio ataque. Su oponente se quitó el cuerpo de su camarada caído con un gruñido. Intentó encontrar al Inquisidor con la mirada solo para darse cuenta demasiado tarde para esquivar o bloquear cuando una espada de energía lo atravesó. Hubo encogimientos de dolor y pequeños estremecimientos cuando el Inquisidor retrajo su espada del cuerpo moribundo de su enemigo. El élite atravesado se agitó y convulsionó unos momentos antes de caer flácido cuando la doble hoja de energía salió de su carne. El Inquisidor miró inexpresivo los cuerpos inmóviles en la tierra, su expresión facial oculta tras su máscara, que se había oscurecido en el contorno de los ojos y la boca. Ni siquiera parece importarle. Nemuri se sintió incómoda con la actitud del Sangheili, matar de esa manera, tan indiferente.
técnicamente fue un acto de defensa ya que no atacó hasta que los otros lo empujaron. Vlad se encogió un poco de hombros, no conocemos su sistema moral y las leyes de su sociedad, así que realmente no podemos juzgar, agregó, después de tomar un poco de agua. Yaji asintió con la cabeza, estaba un poco enojado por ver las muertes sin la posibilidad de interferir y tal vez llegar a un acuerdo pacífico, pero Black King tenía razón, incluso su propio mundo tenía leyes que permitieron el uso de fuerza letal en la defensa propia y él mismo la usó en su primer pelea con All for One, no es que lo hubiera matado incluso si quería hacerlo. Se dio la vuelta para seguir caminando por el bosque, la muerte de los Sangheili en sus manos apenas lo afectó de alguna manera, el olor a cobre quemado y arsénico impregnaron el aire. La escena cambió a un grupo de colinas en un valle atravesado por un río, la arquitecta y la distribución de los hogares bebiendo de las representaciones en pintura del Japón antiguo. La imagen enfocó el perfil de un Sangheili en particular, piel marrón con algunos parches de escamas gruesas en los costados de su cabeza y con el color de ojos amarillos de pupila rasgada. Solo tienes una opción, ¿por qué te niegas a aceptar el viaje que debemos emprender todos? El viaje es un farsa. ¿Eso crees? ¿Estás soñando de nuevo? Una voz cálida y gentil llamó de algún lado. Aizawa, Yaji, Aux y Endeavor fruncieron el ceño, Nezu emitió un zumbido concentrado y Nemuri y Mirko se animaron un poco por la voz femenina. Parece que ese sujeto no concuerda con el inquisidor, Vlad señaló, una ocurrencia típica, pero parece que aquí las cosas se fueron por la borda. Nezu respondió, era común que los superiores y subordinados discutieran o incluso pelearan un poco, pero aquí parecía que las cosas subieron por la tangente más peligrosa. Los ojos del inquisidor se enfocaron, su atención atraída por la presencia de una hembra Sangheili, de rasgos finos, vestida con un sencillo vestido amarillo con los bordes de las costuras siguiendo un patrón de rayas de distintos tonos de rojo, sobre su cabeza una tiara de distintas gemas decorando un grupo de filamentos gruesos similares al cabello, la escena acompañada de un suave olor a flores e incienso. Nemuri abrió un poco los ojos, no había esperado una apariencia en sus propias palabras hermosa, tan semejante, de alguna manera, a una mujer humana, luce bastante sencilla para quien seguramente es la esposa de alguien influyente. Endeavor señaló con curiosidad, no todo el mundo aprecia mucho los lujos innecesarios, se burló un poco Aux recibiendo una leve mirada de molestia del hombre en llamas, ¿quién sabe? Vlad se encogió de hombros. Esa tiara podría valer más que mi salario de un año por lo que sé. Nezu se rió entre dientes de manera inquietante, Vlad sudó por la actitud del director, yo habría supuesto algún tipo de vestimenta más avanzada, pero para ser honesto no sabría qué esperar. David se dijo con el extremo opuesto de su bolígrafo, dando un par de golpes en su barbilla. Yaji se encogió ligeramente de hombros, no son como nosotros, al menos no físicamente, puede ser que lo más normal para nosotros para ellos sea incómodo o impráctico. Él comentó de regreso, su amigo americano estuvo de acuerdo. Perdóname. Estoy distraído. El inquisidor habló, la cámara lo mostró, un macho alto, vestido con una túnica amarilla con las mangas holgadas de color blanco, las costuras de su cuello y torso con el mismo patrón de rayas que el de su esposa. Ana ahogó una pequeña risita, ¿no puedes limitarte a servir? Ella preguntó con un tono divertido, tal vez. Pero solo cuando sea quien sirvo en realidad, ahora no estoy tan seguro. Los ojos de Nezu brillaron un poco cuando algo hizo clic en su cabeza, Aux también llegó a una conclusión similar, al igual que Aizawa y Endeavor. ¿Tú? ¿Con dudas? Ann se llevó el dorso de la mano a la boca para ocultar su risa, jeje. El inquisidor se rió solo un poco, Ann, deberías irte, solo por un tiempo. Dejando de reír, Ann volvió la mirada para ver directamente a los ojos de su marido, jamás te abandonaré, soy tu esposa y tú eres el general, mi lugar es contigo, le respondió con un tono gentil pero definitivo. Llevando una mano a su cabeza, el inquisidor cerró los ojos, su expresión indicando que ya sabía que no tenía caso discutir. Eres testaruda, mucho. Ella volvió a llevarse una mano a boca mientras hablaba. Podría decir lo mismo de ti. Ella se rió nuevamente. Nemuri sintió un nudo en la estómago, ella al igual que los demás sabían o tenían una idea de cómo habían terminado las cosas, es una lástima, se ven como una bonita pareja, se susurró en silencio. Así que eso fue un general, Aizawa señaló, para tratar de no centrarse en la futura muerte de la señora, así parece, pero me pregunto cómo será su ejército, además su líder no parece ser un Sangheili. Nezu elaboró, ¿no es un Sangheili? Mirko preguntó confundida. Sacudiendo la cabeza, Aizawa señaló la pantalla, por lo que vi, los Sangheili usan sus 4 mandíbulas al hablar, ese otro sujeto habló más como nosotros, él explicó, ya veo, asintió Mirko.
La pantalla mostró ahora una fortaleza de burda apariencia a una pirámide, después se enfocó en la fachada de uno de sus pisos, las columnas y distribución de los espacios recordando a las edificaciones griegas. Hubo un sonido sordo cuando volvió a cambiar, esta vez mostrando cómo un élite se tambaleaba de espaldas, su cabeza levantada después de recibir un golpe. Inútil. Concéntrense. De nuevo el élite inquisidor se mostró en pantalla, ahora vestido con holgados pantalones blancos y una bata de cuello blanco en V, con un patrón de rayas cafés y mangas blancas. Los dones de los Forerunner son formidables. El Sangheili se movió frente a una formación de espadachines, su voz llena de autoridad, pero no sirven de nada si no saben cómo usarlos. Somos hombres de Sangelios, nunca olviden ese honor. La formación se paró firme, su cabeza ligeramente levantada al exclamar al unísono: señor, sí señor. Deberíamos imponer más disciplina en los estudiantes, les hará bien, dijo Endeavor, contento con el nivel de orden que los Sangheili mostraron. No son soldados. Nemuri reprendió con un dedo levantado, bien podrían serlo en unos meses, Aux pensó sombríamente. David levantó una mano para indicar que tenía una pregunta a pesar de que Eila no estaba viendo, aún así se volvió para ver al hombre castaño. ¿Sí? Ese individuo sentado en el pedestal, ¿es uno de esos Forerunner? Eila lo vio un momento antes de emitir su respuesta. Puedo entender su confusión. No lo es, los Forerunner para el momento en el que transcurren los eventos en la pantalla están prácticamente extintos, lo que vieron es un representante de los Ancium. Los ojos de los espectadores parpadearon asimilando la información. Daré detalles más adelante sobre su especie, al igual que muchas otras, pero por ahora solo pudo decir que sirven como líderes políticos y religiosos de una hegemonía llamada Covenant. Hubo un par de bocas ligeramente abiertas, y solo un par del grupo aún se veían curiosos y David sintió satisfecho. Nunca había sido alguien para la religión, así que no dio sus dudas del por qué una raza extinta sería venerada como un dios o similar. Nezu estaba igualmente curioso, la especie de los Forerunner debía ser muy importante para que una alianza alienígena los tuviera en un lugar tan alto, prácticamente divino. Y eso es lo que está provocando un conflicto interno entre un inquisidor y un sumo sacerdote, pensó Nezu, ya juntando las piezas en su cabeza. Inquisidor, ¿puedo hablar contigo? Una nueva voz, más ronca pero joven, habló cuando otro élite se le unió en la plaza vestido con pantalones blancos, y una bata café con el cuello levantando. A su alrededor varios otros Sangheili caminaron en solitario o con sus compañeros hablando trivialidades, todos los demás en armadura completa. Los dos se pararon frente al otro, habiendo cambiado de ubicación a un balcón alejado, pero todavía dentro de la fortaleza y cerca de la explanada de antes. Debo preguntar, haz tu pregunta, le concedió a su amigo. ¿Por qué insistes en poner a prueba su paciencia? RH cuestionó, su voz ligeramente alarmada. El inquisidor se volvió al frente, dándole la espalda a su compañero. Tu puesto corre peligro. Esta herejía te despojará de tu rango. RH volvió a insistir ante el silencio. No existe el rango sin honor. El inquisidor finalmente habló, sus ojos contemplando un gran valle frente a la muralla. En el lugar, monolíticas estructuras púrpuras se alzaron majestuosas, el atardecer agregando a la escena, que era complementada por los grandes navíos flotando en el cielo, su construcción estilizada y curvilínea reflejando elegancia y poderío. Magnífico, David susurró embelesado, sus manos casi dejando caer el bloc de notas mientras se hacía eco de los pensamientos de los demás en la sala. Nezu sonrió y soltó un par de risas mientras aplaudía una sola vez por la magnífica vista. La expresión cansada siempre presente de Aizawa se cayó en seco, sus ojos bien abiertos y llenos de asombro. A su lado, Nemuri y Bladkin lo imitaron. Yaji dejó caer los brazos en total sorpresa. Aux y Mirko se animaron dibujando brillantes sonrisas mientras veían las estructuras y los barcos navegar en el cielo. Incluso Endeavor dejó su expresión severa para dar paso al asombro. Éramos fuertes, comenzó a hablar con un tono solemne. Sangelios era fuerte antes del Covenant. Y podríamos volver a ser fuertes. Su mirada se agachó ligeramente, pero nos hemos desviado. No vivimos por el honor sino por el poder. Tenía los puños apretados, sus ojos llenos de intranquilidad. Escúchate. Eso no solo es herejía, es traición. Las miradas de asombro y emoción se desvanecieron cuando la cámara volvió a centrarse en los dos élites. El ceño de Nezu se frunció, las palabras de RH confirmando lo que ya sospechaba, y de nuevo, los seres queridos pagaron el pato, pensó con un poco de simpatía. No conocía las intenciones o los principios de ese pacto, pero no tenía dudas que podrían ser fuertemente juzgadas de barbarie si se llegaran a conocer. ¿Estás poniendo en peligro tu propio linaje? ¿Y qué pasa con tu esposa?
¿Qué pasará con An Inquisidor? La voz de Rose se manchó de pánico, su voz ahora era histérica. Encima de ellos, un crucero escoltado por una escuadra de naves de reconocimiento volaron suavemente por el cielo. Una mirada decidida cruzó los ojos del general. El futuro de nuestros clanes está en riesgo, por favor Inquisidor RH volvió a insistir, y ahora comienza el juego y debo jugar. La mirada de los espectadores se volvió más seria, Olmit soltando un suspiro silencioso cuando supo lo que iba a pasar. Ro retrocedió un paso de su petición, jadeando con sorpresa. Far susurró en voz baja, vendrán con fuerza a desafiarme. Pero no iré, responderé con fuerza. La voz de Ro se volvió más suave cuando agachó su mirada. Aún no es tarde. A unos metros detrás de ellos, un grupo de élites se pararon en silencio. El más llamativo fue Aka, que estaba viendo intensamente a Far. Mirko, Endeavor y Black King gruñeron en su asiento. Las miradas de Aizawa y Auk se afilaron viendo fijamente al Sangheili más alto, los músculos de Olmit tensándose de manera inconsciente. El escenario cambió de nuevo, los colores rojizos en el cielo brumoso mostraron que se trataba del amanecer. De fondo y detrás del Inquisidor, grandes formaciones rocosas teñidas por la luz de la mañana. Far caminó con calma hasta que algo llamó su atención en la distancia, su cabeza levantada en alerta. Frente a él, y en un valle desértico y rodeado por las montañas había un pequeño ejército esperando, sus susurros en voz alta formando una cacofonía apenas comprensible. En medio de la formación, un comandante Sangheili esperó en silencio, sus ojos viendo fijamente a Far en la distancia. El Inquisidor se quedó de pie con los ojos oscurecidos por su máscara, su mano derecha extendida, con un gesto volvió a encender la hoja de energía. No está pensando hacer lo que creo que va a hacer. ¿O sí? Mirko preguntó con incredulidad. Cargar contra un ejército, incluso si es pequeño todavía lo superan con creces. Endeavor se movió para ver mejor la pantalla. Está loco Nemuri no pudo evitar hablar con una mirada perpleja. Dando un grito de batalla, el comandante Sangheili ordenó la carga, sus tropas moviéndose en dirección del Inquisidor con intenciones maliciosas. Far echó el brazo hacia atrás, su postura se encorvó aún más y sus pies lo impulsaron hacia adelante. Hubo varios chasquidos y crujidos eléctricos cuando el ejército empezó a abrir fuego, destellos de luces azules y verdes volando por el aire, Far moviendo su espada para bloquear varios golpes antes de chocar con el primero. Así que su honor es su fortaleza, pues volveremos su preciado honor en su contra. El distintivo de Inquisidor se convertirá en un símbolo de vergüenza acá. El profeta se volvió para ver un holograma del pronunciado Sangheili, su voz llena de veneno. Desafíalo, sí, convéncelo, quítale aquello que más aprecia y derrótalo públicamente y le mostraremos a los demás el alto precio de la traición. Aka se llevó una mano al pecho, su cuerpo se inclinó en reverencia. Ya lo suponía, pero todavía no me hace sentir bien. Nezu se dijo entre dientes, ese vejestorio me está dando ganas de romperle la cara. Mirko se tronó los dedos, lista para saltar y darle una buena paliza. Aux frunció el ceño profundamente. No usaron esas mismas palabras, de eso estaba seguro, pero se preguntó cuántas veces su antecesora fue encargada con el mismo propósito. El ejército avanzó fervientemente, cada uno de sus guerreros tratando de asestar un golpe de suerte. Sin embargo, su oponente no estaba dispuesto a dejarse superar y había avanzado con fuerza, balanceando su espada y cortando a cualquiera que se atreviera a acercarse. De repente, su espada parpadeó, su energía finalmente se agotó. Sin embargo, Far no titubeó cuando se giró para golpear con el codo en la garganta de otro Sangheili. El elite golpeado dejó caer su propia espada y Far la atrapó en el aire, extendiendo su pierna derecha para atrapar con un golpe en la cabeza a otro elite que trató de acercarse por la espalda. Ahora armado con dos espadas, el maestro espadachín se movió ágilmente para cortar y cercenar a sus oponentes, al tiempo que atravesaba las filas del Covenant. Entra Roan abrió la puerta de su casa, Ro esperando del otro lado con la cabeza agachada. ¿Qué ocurre? Ella preguntó con un toque de alarma filtrada en su voz. Con solo el sonido sordo de su armadura, Aka se paró delante de Ann, su expresión cubierta por su casco. Ese bastardo traidor. Mirko apretó los dientes con furia. Quizás Aux trató de calmarla, pero prefiero estar seguro antes de comenzar a acusar a la gente. Él respondió recibiendo una dura mirada del héroe conejo. Dos élites volaron por los aires después de recibir un amplio corte en el pecho, sus compañeros siendo aplastados bajo el peso de los dos machos. Far dio un gran salto en el aire, navegando ágilmente entre los disparos de plasma de un pequeño escuadrón. Él se estrelló contra su posición, sus espadas cortando a cualquiera que haya sobrevivido al golpe inicial.
Se puso de pie, su cuerpo girando en cámara lenta para mirar al resto del ejército, sus dos brazos cruzados en una guardia en doble X, su armadura dorada haciendo lucir más imponente su figura bajo el sol de la mañana. Repentinamente un pesado proyectil impactó en su posición, él lo esquivó dando un salto hacia atrás para evitar otro disparo de seguimiento, la pantalla mostró un pesado vehículo flotante rodeado por un par de vehículos más ligeros que igualmente parecían levitar para moverse. Poco después se mostraron un par de gigantescas criaturas acorazadas, y Far tuvo que volver a esquivar cuando un enorme objeto metálico se estrelló a escasos centímetros de él. ¿Qué demonios son esas cosas? Mirko exigió en voz alta, sus ojos abiertos ante lo que solo podía significar desastre de tenerlos en su mundo. Los acorazados más grandes son conocidos como Mega Alekgolo. Puso en pausa la proyección para mirar un poco más a sus invitados. La formación que están haciendo ahora en la pantalla es conocida coloquialmente como cazadores, aunque son realmente una colonia de gusanos inteligentes dividida en dos formas pseudobiológicas, de gran tamaño que son capaces de manipular tecnología así como lograr un nivel de inteligencia similar al promedio humano. Dave se concentró en sus anotaciones y en hacer un dibujo representativo de la colonia formada justo al lado de la página que dedicó a los Sangheili. A su alrededor, Yaji, Nemuri, Keigo y Mirko abrieron los ojos cómicamente, Black King, Aizawa y Endeavor se quedaron sorprendidos. ¿Esas cosas son gusanos? Fue el pensamiento colectivo del grupo, aunque Nezu y David fueron los únicos que parecían entusiasmados por la información. Anne estaba temblando, la sangre escurría por el lado izquierdo de su boca, su ojo derecho estaba abultado y cubierto de sangre y estaba mirando hacia arriba con los ojos cansados, casi sin vida. Los héroes se movieron inquietos en sus lugares, todos estaban molestos, con miradas de lástima o rabia por la situación de la mujer Sangheili. Ro se paró delante de Anne, sus jadeos pesados y manos temblorosas mientras sostenía una espada sobre su cabeza, a un par de metros detrás de él. Aka y sus hombres se pararon expectantes. Mátala. Aka finalmente rompió los constantes jadeos de Ro, entonces no le quedará de otra que aceptar el vuelo. Hijo de puta. Mirko no pudo evitar sisear de rabia. Desafortunadamente inhaló Nezu, nuestra propia historia no es diferente. Exhaló con pesadez, sin siquiera importarle el comentario de la heroína. A su alrededor varios otros asintieron. Far se movió ágilmente entre los otros Sangheili, sus hojas bloquearon, desviaron y perforaron los golpes que le dirigieron. A varios metros de la pelea, el blindado levitante cargó una esfera de energía en su mecanismo antes de que estallara en un cargador de destello blanco y el material ionizado volara por el campo. Ro no despegó la vista de la mujer de su amigo, la espada de Aka tembló en sus manos al igual que su voz, y lo siento, su mirada se ajustó. Detrás de él Aka miraba impaciente. Rumi, Yaji, Enji, Aux y Black gruñeron en sus asientos. Nemuri hizo lo posible por no apartar la mirada y Aizawa se quedó rígido en su lugar y Dave prefirió hacer notas en su cuadernillo. Sin embargo, Nezu miró atento a la pantalla. RH no iba a salir de esa, y no necesariamente porque Far lo atrapará y desquitará su enojo. De repente, el acorazado chocó y contra uno de los Mega Alekgolo, matándolo y acabando con el conductor del tanque. Mientras tanto, Far continuó avanzando, moviendo sus brazos en varios cortes y giros mientras atrapaba a los demás Sangheili en sus manos. Hacemos esto por el gran viaje. Aka se acercó por detrás de RH, sujetando su mano y apretándola mientras subía la espada. Ro movió la cabeza en negación, sus ojos nadando de miedo y desesperación. Dando un nuevo golpe, Far cortó a otros dos élites mientras corría rápidamente. De repente se deslizó por la tierra, esquivando el golpe del Alekgolo restante, sus piernas ayudando a saltar sobre su pierna derecha y usando su agilidad y sus espadas para ayudarle a trepar por el cuerpo de la colonia de gusanos. La sala estaba en silencio, nadie pudo decir nada mientras Far se dejaba guiar por la ira, incluso cuando querían saber cómo había logrado volcar un tanque sin aparente esfuerzo. El gigantesco cúmulo de gusanos se movieron a la derecha, tratando de alcanzar a su agresor que se movió para quedar a su izquierda mientras seguía trepando. La espada de Aka subió aún más, la hoja tembló en las manos de Ro que trató de salir del agarre de Aka. El Unter llevó una mano a su cabeza tratando de golpear a Far que lo esquivó nuevamente, saltando hasta quedar sobre su nuca, el pesado brazo izquierdo pasando a centímetros de su cabeza y fallando. Anne tiritó de miedo en el suelo de su casa, sus ojos se llenaron de miedo mientras la espada terminaba de elevarse. Far apretó con fuerza el mango de su espada de energía, sus ojos se volvieron blancos mientras rugía al aire y bajaba con un golpe mortal al mismo tiempo que lo hizo Aka en sus recuerdos.
Nuevamente, la sala quedó muda, nadie se atrevió a decir nada. Nemuri había apartado la mirada de la pantalla cuando Aka decidió terminar su trabajo y los demás héroes no lo hicieron mucho mejor. Nezu se mantuvo tranquilo a comparación de los demás en la sala, que iban desde tristes hasta los realmente enojados por toda la situación de Far y su esposa y su aparentemente traidor amigo. Sin embargo, este último es en lo que el director estaría en desacuerdo hasta saber toda la verdad. El cazador cayó al suelo con un pesado sonido metálico y húmedo, sobre su nuca sobresalía una doble hoja de energía azul y su portador la sujetó con fuerza cuando tiró del mango para sacarla. Far movió el torso para ver a sus espaldas, hacia el valle todavía siendo iluminado por el rojo intenso del amanecer, en el suelo yacían los cuerpos de todos los miembros del ejército que lo enfrentó. Él se tomó un momento para bajar de la cabeza del gigante Letugolo y pararse sobre el suelo terroso, se quedó ahí en silencio durante unos instantes hasta que un ser extraño, diminuto a comparación del Sangeili, salió agitando los brazos en una señal de pánico. Es un demonio. Su grito se cortó por un rápido movimiento del brazo extendido de Far, el pequeño ser se tropezó boca abajo, cayendo muerto cuando tocó el suelo. Mirko y Auk soltaron un pequeño resoplido, sé que no debería, pero eso fue un poco gracioso, comentó Keigo, decidiendo ponerse de pie para alcanzar una bebida, un poco endeavor sacudió la cabeza, es una lástima, que incluso una avanzada civilización extraterrestre no sea ajena a este tipo de casos. Aizawa se lamentó. Aún tengo curiosidad sobre este Covenant, pero supongo que tendremos que esperar a que Far termine con lo suyo. David soltó un suspiro profundo, Nezu asintió de acuerdo, tengo que admitir que conocer la historia de este inquisidor fue más interesante de lo que pensé en un inicio. Nezu agregó, recuperando parte de su habitual tono de voz. Dudo que sea por los dramas políticos. Vlad miró expectante al director de su escuela, no del todo estuvo de acuerdo Nezu, pero por ahora me gustaría saber el desenlace de esta historia, tal vez haya algo de información escondida que no conocemos. Los demás asintieron, aunque hubo un par de ojos en blanco ante la actitud del director. Ann. Las puertas de la vivienda fueron abiertas bruscamente por los brazos de Far cuando finalmente llegó a casa. Ann dio largas zancadas por los pasillos llenos de escombros, su vista viajó rápidamente por los pasillos vacíos y a través de las puertas rotas de las habitaciones. Sus ojos se detuvieron cuando encontró un cuerpo, tirado sobre un charco de sangre azul oscura, casi púrpura dentro de la habitación más cercana a la puerta. Dando un paso hasta la puerta, se detuvo al reconocer la ropa de Ro, el Sangeili tirado sobre su estómago ya hacía muerto sobre un grupo de muebles rotos. Rumi buzó un poco por la nariz, aunque se sintió un poco mal por él, a sus ojos, se lo merecía por traicionero, sin embargo otros en la sala solo pudieron soltar pesados suspiros en anticipación. Azul, Vlad y David susurraron silenciosamente, viendo el charco en la pantalla. Far dio media vuelta, sus ojos abiertos se llenaron de miedo en anticipación, sus pies caminaron lentamente hasta otra habitación, al otro lado del pasillo en la que se encontraban algunos rollos de tela de gran tamaño, junto con varias vasijas de color rojo en uno de los extremos. Al medio de la habitación, el cuerpo de Ann estaba de costado, iluminada por la luz que entraba desde un agujero en el techo, su ropa amarilla cubierta por algunos parches dispersos de color verdoso. Far caminó lentamente hasta el cuerpo, sus piernas temblando ligeramente cuando se dejó caer de rodillas a un lado suyo, su mano derecha titubeó mientras tomaba la base de la boca y la giraba para ver su rostro. La cara de Ann estaba cubierta por raspones, cortes pequeños y moretones. Los ojos de Far se llenaron de dolor, su cuerpo temblando mientras comenzaba a sollozar, antes de rápidamente pasar a dar un grito al aire lleno de furia, sus 4 mandíbulas se abrieron de una forma espantosa. Aún así, los héroes y el inventor no pudieron hacer otra cosa sino agachar la cabeza en una pequeña señal de respeto y condolencia. La escena cambió una vez más, mostrando un valle desértico cubierto de niebla, en su interior grandes construcciones sobresalieron por su vaga apariencia a pirámide. Far subió por una de estas, sus pies apenas teniendo problemas para subir las empinadas escaleras de piedra a pesar de la armadura de metal que cubría sus pies. El cambio de arquitectura del clásico estilo asiático a algo más parecido al norte africano o Medio Oriente animó un poco el ambiente, pero todavía no hizo nada para evitar la sensación de calma antes de una pelea. Far continuó avanzando por una larga explanada de color blanco, el material similar a la piedra tallado con runas y símbolos. Es una pena que tu espada haya tardado tanto para salvar a Ann, Inquisidor, un alto precio por tu honor. Aka se paró delante de Far, su tono de voz lleno de falsa disculpa.
Una vez más, hubo gruñidos furiosos en el grupo de espectadores, incluso David no se molestó en ocultar su disgusto por el más alto de los élites. No mereces siquiera pronunciar su nombre. Far cruzó los brazos en una guardia en X, y te prometo que será lo último que dirás. Miró fijamente a su rival. Mirko y Aux sonrieron descaradamente, ambos enviando un dedo medio a Aka. Ya habrá tiempo para hablar cuando yo gobierne, proclame tu deshonra, inquisidor. Aka alcanzó su propia espada en su espalda, sujetando ambos brazos hacia adelante. Far hizo lo mismo, flexionado el brazo izquierdo y llevándolo debajo del codo derecho, la mano derecha apuntando la espada hacia el frente. Por unos largos instantes, los dos espadachines se miraron fijamente, ni uno queriendo dar un paso. La cámara se alejó, mostrando a ambos Sangheili parados frente a frente, la pantalla parpadeando momentáneamente cuando Ilatiri emitió un chasquido similar al de una cámara fotográfica. El monitor recibió algunas miradas, confusas y molestas, pero esperaron a que dijera algo sobre por qué interrumpió el momento de tensión. Supuse que querían conservar una imagen de ambos. Hizo un gesto de encogerse de hombros. ¿Por qué rayos querría? Me parece una buena idea, gracias Nezu, interrumpiendo la réplica mordaz de la coneja, Eila asintió agradecido. La punta del pie Far se deslizó suavemente por un momento en el suelo, haciendo que Aka levantara su hoja en alama. Al darse cuenta que fue una finta, Aka se encorvó una vez más, gruñendo de enojo. Ambos bandos se rodearon, ni uno desvió su atención por un momento. Far con la espada hacia adelante mientras Aka la envió a un costado, preparando un mortal movimiento de corte. Finalmente, se detuvieron a unos pocos metros el uno del otro, los dos lados estirando su pierna izquierda, tensando su cuerpo para saltar hacia su oponente como un resorte. A simple vista ambos muestran mucha experiencia en combate con espada. Aux se sentó de regreso, con un refresco en una mano y una bolsa de palomitas en la otra. Aunque el diseño sea extraño, se encogió de hombros, antes de que Mirko le quitara algunas rosetas de maíz, haciendo que Keigo le grite. No puedo con toda esta tensión de duelistas. Nemuri se quejó, es normal, en una pelea a muerte no quieres cometer errores y los dos están buscando una forma de ir en contra del otro. Blackin se reclinó en su asiento, y seguramente terminarán antes de que podamos parpadear. Tal vez. Durante un minuto completo, los dos Sangheili se observaron inmóviles, ambos listos para matar al otro. Repentinamente, en un destello de velocidad los dos se movieron, Far cortando a la altura de la caja torácica y Aka levantando su espada desde la cintura hasta la parte baja del tórax, dejando a su espada ganar altura por encima de la cabeza de su oponente. Los rápidos movimientos de los dos guerreros pusieron tensos por instinto a los héroes. Habían sido un poco demasiado rápidos para algunos de ellos, y aquellos que lograron ver más claramente el intercambio todavía se pusieron alertas. Casi no había habido forma de esquivar un solo golpe. Y tan pronto como empezaron, terminaron. El pecho de Far se abrió con un crujido húmedo y nauseabundo, su sangre chorreó con fuerza desde su herida y su postura se tambaleó con fuerza. Aka sonrió satisfecho al oír el líquido gotear por el suelo. Sin embargo, sus ojos se abrieron de sorpresa y dolor cuando pudo sentir un dolor ardiente en su estómago. Bajando la mirada pudo ver la espada de Far, estaba clavada con fuerza hasta el mango y chisporroteó tratando de mantener su forma mientras seguía incrustada en su carne. Aka jadeó y gruñó mientras trataba de recuperar el aliento, pero ya era tarde. Rápidamente se derrumbó boca abajo en el suelo, soltando un último suspiro cuando la vida dejó sus ojos. En tu cara. Rumi gritó a la pantalla, contenta de ver al bastardo morirse después de todo lo que hizo. Desafortunadamente suspiró Endeavor. Aquí termina su camino, terminó Yaji con un gesto respetuoso. Todos vieron cómo Far se tambaleaba en sus pies, sus piernas ardiendo a sus heridas y al cansancio. Far dejó caer su espada, viendo a su mano ensangrentada por un momento antes de dejarla caer pesadamente a sus costados. Sus párpados se cerraron lentamente mientras su expresión se volvía pesada. Sus ojos vieron al vacío, recordando las memorias de Anne, mientras caía sobre el suelo, soltando su último respiro. Cayó en el charco de su propia sangre, el líquido azulado pintó la piedra blanca debajo de los dos cuerpos que ya hacían en el lugar. Bueno, una disculpa si mi narración no es la mejor, aún soy nuevo narrando eventos en general. Por lo demás, agradezco mucho que hayas leído hasta aquí y espero que te haya gustado. Una última cosa, sí, ya estoy escribiendo el capítulo siguiente, y sí hay varios vídeos que prometí y no traje. Bueno, con las vacaciones en marcha me pondré al corriente con lo que pueda y espero traer más contenido a futuro. Postdata.
Alguien me preguntó si podía traer un crossover de Ruby Gear Software, gracias por la idea, ya tengo algo en mente. Sin más, espero que tengas una bonita tarde, noche o cuando sea que estés viendo este video. Adiós.